Bueno, vamos bueno, obviamente este tema es el primero ya de la era, ¿sí? Es un tema que a mí me encanta porque es a lo que me dedico, a hacer patología oncológica, con lo cual, por supuesto no lo vamos a poder dar en una clase solo la introducción, porque es un poco más largo, vamos a tratar de dar los conceptos más importantes, ¿sí? Para después meternos e introducirnos en la patología de cada uno de los sistemas. O sea que pasamos de lo que es patología general, ¿sí? A patología específica de sistemas y órganos, ¿sí? Que es lo que va a venir desde segunda era hasta el final de año, ¿sí? ¿Qué pasó? Suele pasar. Bueno, no sé si voy a apagar. La gente que está por Zoom, ¿se ve bien la pantalla? Sí, profe. Sí, doctora, buenas tardes. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, obviamente que después de cada examen siempre hacemos una pequeña devolución, ¿sí? Uy, se alteró todo. Hacemos una pequeña devolución de los temas que me parecen quizás un poco más importantes. Sí, ya sé. Sí. No, ya sé por qué. Chicos, apaguen la cámara. Nosotros dice para... Esperen un segundo. Muy bien, ahora voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Se ve bien? Perfecto, muy bien. Bueno, yo siempre hago una especie de devolución, ¿sí? De cada uno de los temas que me parecieron quizás más importantes de cada examen, o alguna cuestión que habría que corregir, ¿sí? Las voy a dividir en dos a ese comentario que les quiero hacer. El primero es lo netamente administrativo, presentación de examen y demás. Lo segundo es el contenido, ¿sí? Lo que corresponde a la parte de presentación, la verdad es que, ¿qué me pasó? En los exámenes, obviamente eran muchos exámenes, eran casi 600, con lo cual, por supuesto que no vi todo, ¿sí? Yo voy a hablar del porcentaje que corregí, que no recuerdo absolutamente ningún nombre porque no los miro tampoco. O sea, que hago como una especie de paneo general. Lo que me llamó bastante la atención de los exámenes, ¿se acuerdan que yo les dije un ítem que creo que repetí 50 veces fácil previo al examen? Era que no escribieran con lápiz. ¿Ustedes se acuerdan eso? Bueno, nada. Así tachados, escrito con lápiz. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, pero bueno, lápiz no, mucho con lápiz, ¿no? Inclusive hasta había gente que escribía con lápiz, ¿sí? Y después con lapicera arriba, ¿sí? Entonces es como un poco impráctico, pero bueno, ahí ya no me metía porque ya era para otro problema. Entonces, lo quiere hacer que lo haga. Pero el tema del lápiz, netamente, nada, ya lo habíamos hablado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, me pasó... Lo quiero ejemplificar, acá en una foto, y lo voy a poner acá para que los chicos que están por Zoom lo puedan ver. Esta es la hojita de mi examen, ¿sí? De repente que uno agarraba el examen, ¿sí? Y encontraba respuesta 1, ¿no? Respuesta 2, con muchos ítems, respuesta 2,5, acá, respuesta 3. Entonces como que, de alguna forma u otra, te asusta un poco ver eso. Primero porque no hay un orden, ¿sí? Es como que yo me pongo a leer un libro y arranque la última página, no hay un orden, ¿no? Por más que yo diga 1, 2, 3, no hay un orden. Y yo siempre les digo, cuando uno tiene que hacer o procesar un tema en el momento del estudio en la casa, y tiene sus apuntes y demás, esto de las flechitas, las liñitas, los colorcitos, está espectacular, es válido, ¿sí? Pero en el momento en que hay que responder una pregunta, la flechita, el colorcito, la cosita, hay que como correrla de lado y hacer un texto, redactar, ¿sí? Después el contenido ya es otra cosa, pero la redacción es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo entendieron ustedes,
¿sí? El que lo escribió lo entendió perfecto. Ahora, ustedes no son solo los que tienen que entender eso, lo tienen que entender quien lo lea, que puede ser cualquier persona. Entonces, eso se dio... salud, primero salud, y segundo, porfa, silencian así, porque se escucha con mucho eco. Y por otro lado, sí, realmente me pareció extremadamente llamativo porque lo vi en varios exámenes, no en uno solo, ¿sí? Después me ha sucedido de que, vieron que tenían 2 hojas, ¿no? Tenían 2 hojas, bueno, de repente, hoja 1, pregunta 1, hoja 2, está bien, acá sí un orden, pero digamos como que se podía seguir, no estaba mal, ¿sí? Pregunta 1, teniendo en cuenta que las respuestas no eran largas, ¿sí? La realidad es que vi eso, ¿sí? Desde el punto de vista, esto lo estamos hablando desde el punto de vista de la presentación, ¿sí? Yo les decía a los chicos ayer, cuando les estaba contando esto mismo, es lo mismo que uno vaya a una entrevista de trabajo, y viene el uno con remera, zapatillas, bojotas, shortcito, y abajo la malla. Y viene otro que está con un pantaloncito, ¿sí? Zapatos, perfume, bañadito, y uno visualmente, ¿qué es lo que ve primero? ¿Sí? Lo que aparte esa persona tenga para ofrecer o tenga para decir es otro tema. Pero la presentación es importante porque además esto es un documento del examen, ¿sí? Como el día de mañana va a ser la historia clínica. Es como que ustedes presentan una historia clínica, esté toda borroneada, de un corazoncito al costado. No, lo que es presentación académica, claro, lo que es presentación académica tiene que tener un orden y tiene que tener un protocolo para realizarse. Después, lo que cada uno haga en sus apuntes es personal y lo puede hacer como quiera. Pero lo que se dé netamente en el examen tiene que tener un orden, tiene que tener una forma, ¿sí? Entonces eso tratemos de no volver a cometerlo para las próximas 2 horas que vienen. Hubo sorpresivamente, bueno, sorpresivamente no tanto, ¿no? Porque yo la verdad es que mucho no entiendo ese concepto, pero hubo esta cosa mucho de, vieron que yo les decía, o les decíamos cuando entraban en el aula, que dejaran las cosas adelante, ¿sí? A mí me parece una cosa espantosa, pero nos vemos obligados a hacer eso, porque imagínense que a lo largo de los últimos 3 años hemos visto formas de copiarse que realmente eran dignas de ser, que podía ser una película con eso, porque realmente había cosas extremadamente originales, ¿sí? Y aunque la mayoría me miraba cuando le decía, ¿te podés sacar el iWatch? Vieron que el iWatch es un elemento, es porque veía de este lado, uno si se pone, después pónganse de este lado, uno tiene un panorama distinto a lo que se ve de allá para acá. Y la verdad es que tener que hacer eso en un examen a mí me parece horrible, pero cuando uno es obligado, ¿sí?, a tener que sacar un examen por esa situación, no solamente que es feo para el alumno y para el docente, sino también porque después inevitablemente vos quedás a la vista de que te copiaste, ¿sí? Innecesariamente, porque ya estamos grandes, porque bueno, no estudiaste, no, lo que te pasó, bueno, hagámonos cargo como tenemos que hacernos cargo, vayamos a recuperatorio después y se acabó el problema, ¿sí? Eso no es una sentencia de muerte. Lo que sí está mal es tener que estar a cada rato. Una cosa es que quién no en su vida relojeó, dio vuelta un ojo para un lado para el otro. Eso es una cosa, ¿sí? Hasta les diría que hasta medio infantil. Pero otra cosa ya es hacer toda una logística, ¿sí?, de copiado que, uy, Dios mío. O sea, es perder tiempo también, ¿no? Porque si ese tiempo lo invirtieran para estudiar sería más fructífero. Pero bueno, es que es así. Pero bueno, no importa. Vamos, esto sería desde el punto de vista académicamente hablando. Y un último tema, faltas de ortografía, chicos. Una cosa que... ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes. Me asustó, las faltas de ortografía, eso tienen que manejarlo, ¿sí? Manéjenlo, porque nada, es escribir y lo que no me acuerdo lo busco, lo googleo, no el examen, ¿no? Pero en el momento en el que lo estoy estudiando, porque realmente eso también me asustó un poco. Bien, eso es lo que tiene que ver con, nada, la formalidad. Contenido. Vamos a tener un grado de honestidad, estamos acá, corregí varios temas, sí, varios temas, pero igual en general nosotros hacemos 4 o 5 temas distintos, ¿sí? Porque son muchos, son casi 550 alumnos, es bastante cantidad. Con lo cual, había
un montón de situaciones, un montón de cosas, ¿sí? Para ver. Pero en cuanto al contenido, seamos honestos, porque ya está, nos tenemos confianza y demás. ¿Se acuerdan que yo siempre, cuando iba a tomar, les contaba un tema y qué sé yo, les decía, acá ojito, el que avisa la traición y todas esas cosas que yo digo habitualmente? Los temas, ¿era lo que hablamos o no era lo que hablamos? Sí. Era como medio premonitorio lo que les estaba contando. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la verdad es que no había cosas extravagantes, no había cosas que uno dijera, Dios mío, pero las respuestas sí eran extravagantes, ¿sí? Si bien no hubo, la verdad que hubo un grado de benevolencia muy grande, tengo que ser sincero y honesto, ¿sí? Había que mirar 2, 3 veces algunos exámenes, y hay que diferenciar entre el error y el horror a la hora de responder, porque el horror, que hay varios horrores, ¿sí? A veces genera obviamente que uno, en el contexto del examen, diga, y en otro contexto más adelante, en otro ámbito hospitalario, al leer eso, directamente no se lee más, no se pierde más tiempo, se tacha el examen, ¿sí? Acá no lo hacemos todavía, ¿sí? Todavía. Pero yo creo, y esto lo digo desde el modus operandi para la corrección, inclusive también porque saben que hay una revisión, el que quiere puede ir a revisar el examen y demás, les voy a dar un consejo a la hora de la revisión de examen que me parece importante para el que tenga interés de hacerlo. Cuando uno va a revisar un examen, ¿sí? Es porque puede tener una duda existencial porque cree que lo hizo a la perfección completamente y no le fue como esperaba, o, ¿sí? Porque realmente dice, bueno, a ver, necesito ver cuáles fueron los errores. En general, cuando uno sale de un examen, ¿sí? Por lo menos yo hacía eso, hacíamos eso, uno se anota más o menos las preguntas que tiene y después busca, sabe en qué se equivocó, sabe. Dice, uy, mirá la pelotudez, que no importa, sabe, no pasa nada, ¿sí? No pasa, sabe. Pongamos que no sabemos, ¿sí? Hay dos formas de ir a dar un examen. Sí, bueno, mira, a ver, quiero ver qué fue lo que pasó, quiero ver qué me pasó, yo tenía visto que esta respuesta era así. Controlen y chequeen todo en base a un libro. ¿Estamos? No vengan, porque mirá que me fue mal el tipo piquetero, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la instancia de revisión de examen no es para eso, no es para pelear, ¿sí? Y porque además, entre otras cosas, a mí me parece que, esto es una opinión neta y completamente personal, me parece que el aprendizaje de cualquier persona en cualquier cosa que haga en la vida, ¿sí? No va correlacionado siempre y al 100% con el número de notas, ¿sí? Si ustedes escuchan, la mayoría, en cualquier pasillo, van a decir, ¿y cuánto me saqué? ¿Y cuánto me saqué? ¿Y pero qué es un 9? ¿Qué es un 8? ¿Pero qué es un 7? ¿Pero qué es un 6? Y a veces, no, pero yo tenía un 10, ¿y por qué me puse un 8? Bueno, hay muchas formas de corregir. Nosotros no corregimos el examen con 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Uno tiene que corregir en base a 2 criterios. La presentación es una, que sí, bajamos punto con la presentación, porque la verdad que había cosas que eran imperdonables. 2, el contenido. Yo les dije, si ustedes responden A, ¿sí? Y si la pregunta era A y ustedes responden B, está mal. Pero si ustedes me responden A, ¿sí? Era lo que se les preguntaba. Y además me agregan un choclo de cosas de B, no es que yo aumento porque el conocimiento del alumno es mayor. ¿Se entiende? Porque yo les pregunté A. El resto me parece fantástico que lo sepan, pero para uno, ¿sí? Así que no siempre un 4, vamos a poner esa nota que la mayoría es como, uy, un 4 zafo. Muchas veces sí, porque siempre pasa eso. O sea, a ver, pero esto no es algo de ahora, esto es algo de toda la vida. No, porque me saqué un 4 y listo, zafé. Muchas veces no representa el conocimiento real del alumno. Pero ¿qué pasa? La nota numérica está, porque académicamente en cualquier lado usted tiene que tener una nota numérica. Tiene que haber un número, y ese número sí tiene que ser un promedio, que al final de la carrera les dan la lista de todas las materias, con todos los finales, con todos los promedios, ¿sí? Para algunas cosas, ¿sí? Yo nunca me adelanto a eso, pero para algunas cosas, el promedio universitario, ¿sí? Sirve para los exámenes de residencia, ¿sí? Es verdad. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer por eso. Pero ¿sí? solo los finales, ¿no? O los finales también. Solo los finales. O sea, la nota que vos te queda marcada, independientemente de recuperatorios y demás, es el final, ¿sí? Pero igualmente, por más 10 que haya, no siempre se refleja lo que uno sabe. He visto alumnos 10
que cuando tienen que ir al hospital no se saben desempeñar ni desarrollar revisando un paciente. Y he visto alumnos regulares, medianos, 5, 6, que de repente saben un montón. O sea, la nota no siempre es reflejo de lo que uno sabe. Ahora, si tengo 2, bueno, acá evidentemente hay una falla. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, vayan a ese punto. Y la verdad es que hubieron un montón de temas. A algunos les tocó hipertensión, a otros les tocó diagnóstico de diabetes, a otros les tocó, vieron que había términos médicos, ¿sí? Vieron que yo les dije que se ponen las abreviaturas a veces. Creo que hubo exacto. Hubo uno de los exámenes que les decía fiebre de origen desconocido, FOD. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sepan las abreviaturas. ¿Por qué? Porque esa abreviatura, ¿sí? Es de alguna manera u otra lo que uno tiene que saber y desglosar, ¿sí? Así que, mi consejo es el siguiente. El que quiere ir a revisar el examen es su derecho poder ir a revisarlo. No vayan a nivel patotero, porque no tiene ningún sentido. La idea es que ustedes aprendan de lo que se equivocaron y que sepan que a veces, el error es humano, de cualquiera de los dos lugares. ¿Puede haber errores? Sí, puede haber errores. Obviamente que puede haber errores, ¿sí? Pero no ir a la confrontación porque no tiene sentido. La idea es que ustedes aprendan de todo esto, ¿sí? No que salgan gloriosos acá, ¡ay, que el profesor se equivocó! ¡Ay, que...! Nosotros no, ¡ay, mirá, el alumno se equivocó y nos matamos a revisar! La verdad que no. La verdad que es frustrante para el docente equivocarse, ¿sí? Equivocarse y ver la equivocación del alumno. Es frustrante, obviamente que sí. Entonces, tratemos de ir con otra visión y filosofía de la materia, o de las materias que tengan este año, de ahora en adelante. Y utilicen todo lo que sabe cada uno de manera personal que se ha equivocado, para que no vuelva a pasar en las próximas eras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta era tiene el lado negativo, comillas, ¿sí? Que hay más cantidad de temas, obviamente, ya se los había dicho, y que en el medio tenemos vacaciones, si mal no recuerdo. ¿Sí? Estamos así. Y que encima hay gente que todavía debe alguna previa del año pasado y que quedó ahí en el medio, bueno. Para las personas cuya situación es compleja desde el lugar en que se los acabo de explicar, traten de ir lo más al día que pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vacaciones, por más que en la cara uno se mire el espejo y diga, las vacaciones voy a estudiar, qué bueno porque no hace falta, porque me voy a levantar temprano igual, pero voy a estudiar, no se mientan por ver. Eso es algo que uno se dice para autocomplacerse y después nunca sucede. Entonces, conclusión de todo esto, vayan más al día que nunca con la materia, por estas dos situaciones, ¿sí? Además, obviamente que hay gente que tiene que rendir una previa y que la tiene que rendir bien. Entonces, esa persona, obviamente, en el tiempo que puede, por favor, ¿sí? Esté más al día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? ¿No? Bien. Siempre, después de cada examen, por lo menos que me van a ver a mí la mayoría de las veces, siempre voy a hacer alguna devolución que está bueno que también se dé de ambos lados, ¿sí? Y por último, ¿qué era lo que les iba a decir? Después, ya más a mitad de año, vamos a empezar a hablar de la monografía que hay que hacer a fin de año, que es parte de una materia optativa que no está optativa, que se llama enfermedades reumáticas. Por ende, hay uno de los temas, que creo que es de la segunda era, no me acuerdo, que es enfermedades reumáticas, que lo salteamos, ¿sí? No lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es parte de una monografía que vamos a hacer a fin de año. No nos preocupemos por eso ahora, porque ahora estamos en mayo, todavía falta, ¿sí? Pero sepan que eso se saltea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, primer tema de segunda era, importantísimo y fundamental para la vida médica. ¿Sí? La pregunta que dando era uno para nosotros. Me las olvidé de vuelta. Así que me van a tener que mandar... No, vamos a hacer así. ¿Cuándo los veo ustedes de vuelta? El jueves, pero ustedes tienen online. Sí, pero aquí ya me sepa. ¿Cómo? Igual. Vienen igual. Bueno, después les dejo el mail y me mandan un mail y me hacen acordar, por favor, ¿sí? De que te los traiga de vuelta. Están. No murieron. Esos TP están. Y además, sepan algo, vamos a hacer un par de TPs más, ¿sí? No hoy, no les voy a dar un TP hoy porque ni siquiera vamos a terminar de ver neoplasia, ¿sí? Simplemente para las próximas veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cuántas clases tienen? Van a ser generalidades 2, ¿sí? Generalidades de neoplasia van a ser esta clase y una más.
¿sí? Después tenemos ahí un intervalo, un par de temitas que no se relacionan directamente a neoplasias, y después empezamos con la parte que no me acuerdo si respiratorio, no recuerdo bien el orden de los temas, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a ver patología neoplásica y no neoplásica de cada sistema, ¿sí? Obviamente van a notar, por lo que van a ver ahora, que hay términos y cosas de la era pasada que ya hay que saber. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué me importa del tema, o sea, de la clase de hoy? Que me parece que es fundamental que cualquier médico, sea cual sea la especialidad que haga, recuerde, ¿sí? La palabra neoplasia, ¿sí? En término extremadamente general, habla de nuevo, muy bien. ¿Sí? Lo escribo acá porque necesito que los chicos que están por Zoom lo vean. Esto habla de tejido, ¿sí? En general, no importa cuál, porque hoy no vamos a especificar en nada. Ustedes saben que las neoplasias, estrictamente hablando, son tejidos, ¿sí? Formados por células, ¿sí? Cuyo cambio genético, y ahora vamos a ver a qué me refiero con cambio genético, trae aparejado que crezcan anómalamente, mal, ¿sí? Y ese crecimiento anómalo va a provocar que en ese tejido X, cualquiera sea, haya células, ¿sí? Que tengan una forma de crecimiento y un comportamiento que no es fisiológico. Por eso se llaman neoplasias. Y es algo nuevo, sí, obviamente es algo nuevo, porque son una célula que no responde al patrón fisiológico que uno conoce habitualmente, ¿sí? ¿En qué tejidos? Eso no nos importa ahora, lo vamos a ver la próxima clase. Pero sí quiero que quede claro cuál es el mecanismo. A ver, abrir la puerta a este término es abrir la puerta a una palabra o a un concepto que yo le tengo total y completo respeto, que es la palabra biología molecular. Creo que yo en algún momento durante las primeras clases se los he contado y se los he dicho. Hace 40 años atrás, 30 años atrás, 20, vamos a por así, uno decía la palabra cáncer, ¿sí? Era una sentencia de muerte del paciente. Cualquiera sea. ¿Por qué? Porque uno hablaba de cáncer de páncreas, que morís en 3 meses. Habla de cáncer de pulmón, 2 meses y medio. Hablaba de cáncer de cuello, 1 mes, ¿sí? Entonces, era una cosa espantosa. ¿Y era verdad? Sí, era verdad. ¿Y por qué era verdad? Porque no teníamos métodos diagnósticos, ¿sí? Que pudieran pesquisar precozmente una enfermedad. Hoy en día tenemos un manejo enorme. Si nosotros sabemos que tenemos una paciente con un cáncer de mama, la descendencia, ¿sí? Tiene un porcentaje genético en su ADN, ¿sí? Con, ¿qué tal? Con probabilidad de poder desarrollar ese cáncer. Y hoy existe ¿qué? Hoy existe la biología molecular. Hoy yo puedo medir, ¿sí? A través de los genes y los oncogenes y los protooncogenes, estos elementos que les contaba que me permiten identificar si esa persona tiene más chance de padecer esa enfermedad o no, lo cual es fantástico. Bueno, eso no existía, ¿sí? Hoy tenemos lo que llamamos métodos de screening, ¿sí? ¿Qué son los métodos de screening? ¿Cómo me lo definirían? Métodos específicos que se realizan a pacientes, Sí. en caso de sospechar o toda la clínica está apuntando a una patología. Bien, por ejemplo, cáncer de colon, PSA, la próstata, ¿sí? En el caso del cáncer de colon puede ser una endoscopía, ¿sí? O una BCC, una videocolonoscopía, por ejemplo, que son métodos de screening, ¿sí? Y está perfecto lo que él dijo, y le voy a agregar un concepto más. El método de screening sirve para control. Nosotros sabemos que a partir de cierta edad hay estudios que tienen que realizarse sí o sí, independientemente que haya o no haya una sospecha. Independientemente que haya o no una sospecha. Por ejemplo, lo que él dice, el nivel de PSA en sangre, un tacto rectal, ¿sí? En el caso de las mujeres, Papa Nicolau y colposcopía, todos los años, ¿sí? Son métodos de screening. ¿Qué me permiten? ¿Me permiten prevenir? No.
no me permiten prevenir. Lo que podemos hacer es pesquisar precozmente. Y eso, mis queridos, es algo enorme dentro de la ciencia médica que ha logrado, ¿sí? Logrado en los últimos años, ¿sí? Una tasa de éxito en el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y tratamiento farmacológico de muchos tumores que eran considerados de terrible pronóstico. Voy a poner el caso del cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque el páncreas y porque el cuello uterino todavía tienen algunas contras. El cáncer de pulmón es un cáncer que, por supuesto, siempre tenemos la variante más mala y la variante menos mala, ¿sí? Eso como en todos lados. Pero el cáncer de pulmón tiene una característica que hoy en día yo puedo lograr establecer con un diagnóstico de un patólogo, ¿sí? Una base genética que me permite saber cuál es el gen que está mutado en este tumor. Si ese gen efectivamente está mutado en ese tumor, el tratamiento oncológico, ya sea de quimio o de rayos, va a ir ajustado a un tipo de fármaco protocolarmente establecido, por supuesto, por los oncólogos, ¿sí? Y que tiene una tasa de éxito mayor que si yo agarro y le doy un grupo de fármacos estándar para cualquier tipo de cáncer. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ahora, eso antes no se podía hacer. Listo, tiene cáncer es un escamoso, es un glandular, es unas células pequeñas, es lo que sea. Está bien, sí, se le daba quimio, pero hoy es dirigida. Yo hace unos cuantos años atrás hice una rotación bastante larga en Fleming, ¿sí? Conocen el Instituto Fleming, que es la parte de patologías neurológicas, en donde se estudia mucho, desde la anatomía patológica, el cáncer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, toma listo, sí, tranquilo, tranquilo. Empiezo por la 37, Araujo, Carvalho, Sintra, Couto. Acá presente. Perdona, nos toca virtual hoy. Los de la 37 estamos virtual. 37 virtual, dice. Pero él está acá. Ok. Y yo soy demasiado vieja, pero todavía no lo entiendo. ¿Quiénes son de la comisión 37? Ahí. Y en el cronograma, ¿qué tenían? ¿Tenían presencial o virtual? Nosotros no cambiamos. Lo que presencial los martes, virtual los jueves. Lo que se mantuvo desde el principio de año fue lo que se mantuvo. Porque en la pantalla abajo decía que la 42 hoy era presencial y nosotros tenemos siempre los jueves presencial. Creo que error de la batería. Debe haber algo porque nosotros la forma lo tenemos desde el principio de año de la misma manera. ¿Cómo preferís que hagamos? ¿Está virtual? Los alumnos del tema de las 27. ¿Está? Perfecto. Sí. ¿La 37 nomás está virtual o...? 37 solo virtual, ¿no? ¿O cuál, chicos? 38 también. 38. El 38 le tocaba normalmente. Virtual. Entonces solo el 37 fue ¿La 39 sí está acá? No, el 39 es virtual también. También virtual. Puede ser que sea ya 37 a 42 sea virtual. Perdón, chicos. ¿No? 38 también es virtual, perdón. 38 virtual. Pero con la plataforma. Sí, modificamos igual, sí la cartelera, pero quizás... La cartelera del primer día está al revés, está... Nosotros venimos la 41, los jueves tenemos virtual. Pero abajo dice que... Sí, mi jefa me dijo, nunca toques la cartelera, así que por suerte mi culpa no es, pero fuera de eso. La 42 también está virtual. Sí, la 42 también está virtual. La 42 también está virtual. Sé que sea la 37 a la 42 Sí. virtual, 43 a 48 presencial. Entonces, Claro. como está bien. A partir de la 43 tomamos lista, ¿le parece bien? 41, Bueno, está acá. Bueno, sí, toma lista. Dale, empezá con la cuarentena. Escuchen, chicos, así se toma lista, por favor. Nacimiento,
Bien, Ruiz Díaz. Vidal. 42. Albuquerque. 42 hoy tiene virtual. Vamos con virtual al final. No, 42. estamos en Zoom los de la 42. Ya está, chicos, los que están en Zoom, tranquilo. Sí, Y además, no va a tener Pero sí de la 42. Bueno, vamos a la 43. presencial los jueves. Bien, 43. Albuquerque. Bien. Acevedo. Presente. Castro. Rosa de Nacimiento. Francisco Castro. Sí, Santo. Color. Perfecto. Lesac. Presente Castro. Castro Isaac. Sí, tranquilos. Moura, perdón. Gracias. Reynoso. Voy a escribir en el chat de todos. 44. Arronda. Echeverry. Luciani. Ribeiro. Presente. Bien. Matías Federico Rubiero. Perfecto. Comisión 45. Don Patricinio. Presente. Bien. Arellano. No. 46. Gómez. Juan Pablo. Presente. Cristiano Costa. Presente. Bien. 47. Navarro. Acá. Rocha. Presente. Talles. 48. Fernández. Litao. Pitu. Preseres. Ramos de Sousa. ¿Hay alguno que no nombré? Creo que estamos acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos? Bueno, Estamos perfecto. cercados, perdón. No, no hay problema, ya avisé, no te preocupes. Dale, gracias. Por Hasta favor. luego. Hasta luego. Bueno, continuemos. Al final de la clase puteamos, no pasa nada. Vamos a tratar de concentrar ahora en esto. Está todo presente. La gente que está por Zoom ya está presente. La idea es que no suceda esto, pero bueno, pasa. Entonces vamos a tratar de solucionarlo, pero bueno, por el día de hoy simplemente están todos presentes, un presente, presencial presente, yo presente, todos presentes. Listo. Bueno, continuamos con esto. Yo les contaba que hace mucho tiempo tuve la posibilidad de rotar en Pleni y me pareció muy interesante dos cuestiones, ¿no? Obviamente ahí todo lo que se operaba, ¿sí? Que tenía que ver con tumores de cerebro, quien diagnosticaba, que es una excelente patóloga, no podía decir, bueno, tiene un glioma de alto grado, de bajo grado, y así como estaba se lo llevaba. ¿Por qué? Porque todo ese manejo y toda esa posibilidad de tumores que tiene el cerebro, como todo nuestro organismo, responde, ¿sí?, a ciertos elementos mutacionales. Y eso también representa un cambio en el paradigma de tratamiento, ¿sí? Cosa que no sucedía. Entonces, de repente había mucha cantidad de clases, de charlas y demás. Y era algo así, se juntaban todos en un tipo anfiteatro, entonces vos veías que había cardiólogos, terapistas, dermatólogos, millones de personas, incluido el servicio de patología, y una parte que la mayoría, hay un servicio aparte que la mayoría son biólogos, bioquímicos, que son en realidad los que hacen la verdadera magia en todo esto, porque son los que extraen el ADN de los tumores, ¿sí? Y ellos se sentaban y escuchaban y traían gente que invitaba. Y lo maravilloso era que vos se escuchaba hablar acerca del ADN, el ARN, la fragmentación, y vos lo escuchabas por 10 minutos y te asombrabas. Pasado el minuto 10, o sea, llegabas al minuto 11, decías, no entiendo nada. Se apagaba la mente, volaba y se despertaba cuando se prendían las luces, ¿sí? Pero lo que más me llamaba la atención era que todas las personas que estaban sentadas, independientemente de su especialidad, opinaban del tema como si fueran del servicio, ¿sí?, este especial que tiene Fleni, de biólogos, y a la par se opinaba. Es decir, que había un conocimiento generalizado, ¿sí?, interdisciplinario, de lo que significa la valoración de un tumor desde el punto de vista genético, ¿sí? Y esto es la generación pasada. La generación de ustedes va a tener mayor presión a la hora de hablar,
¿sí? de una neoplasia de un tumor, porque ya no podemos hablar de un cáncer de colon y muy así por arriba, inclusive con lo que están los libros. Hay que empezar a hablar de los tumores, primer punto, antes de decir la edad, la epidemiología y demás, hablar de los genes, ¿sí? Hay que hablar de la parte genética, porque hoy en día es el descubrimiento más contemporáneo y más importante para los tratamientos. Porque obviamente que el patólogo diga que es un adenocarcinoma no es lo mismo que diga que es un carcinoma escamoso. Eso es real. O sea, el patólogo es quien da el nombre y el apellido. Pero el perfil genético de cada tumor es otro tema aparte, y además de todo eso, ese es el verdadero valor que se le da para el tratamiento de ese paciente. Por lo tanto, el pronóstico y la expectativa de vida. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Por eso, hay algo que me parece que es muy interesante, que obviamente para empezar a hablar de la biología molecular, que les vuelvo a repetir, no es el objetivo de la clase de hoy porque es entrar a Narnia, empezar a hablar de esto, porque es una cosa espectacular, pero compleja. Simplemente vamos a mencionar, ¿sí?, que el daño en las células básicamente se da a través de la presencia del ciclo celular. Esto ustedes ya lo conocerán porque lo habrán visto en el pregrado y demás, que nosotros tenemos una forma de crecimiento. Nuestras células en el cuerpo crecen, se reproducen y proliferan constantemente con un nivel y con una velocidad increíble. Ahora, ¿qué pasa cuando durante ese crecimiento, en cualquiera de sus fases mitóticas, sucede algo que hace que esa célula, en vez de crecer como debería, crece mal? ¿Sí? Hay un término que también está en el libro y que tiene, en cualquier libro lo pueden escuchar, leer, ver, búsquenlo en YouTube también porque es muy impresionante, es el concepto de los oncogenes, ¿sí? Y los protooncogenes. Les voy a hacer así, un resumen súper sencillo. La célula se regula habitualmente, ¿sí? Una célula normal, como la que está acá, ¿sí? Crece. Sufre dos mecanismos por algún momento. O prolifera hasta envejecer, o sufre una apoptosis. Esos son los dos mecanismos por los cuales el cuerpo controla el crecimiento de las células, ¿sí? Si en esta célula normal, ¿sí?, yo la veo y veo cómo prolifera, cómo es mitóticamente activa, cómo se relaciona con el tejido con el que está, ¿sí? Sé que hay una familia de elementos que regula ese crecimiento normal, que son los protooncogenes, ¿sí?, que regulan a través de la síntesis proteica el crecimiento normal de las células, ¿sí? Cuando a este sistema, a esta familia de protooncogenes, ¿sí?, por algún motivo, ¿sí?, sufren una mutación, ya sea por un cambio externo o por un cambio interno, ¿sí?, este protooncogen se transforma en los oncogenes. ¿Estamos? Estos oncogenes son en realidad los verdaderos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oncogen, ¿sí?, es la familia, ¿sí?, de mutaciones que puede hacer que esta celulita que era normal deje de ser normal y pase a ser errática, o sea, atípica. Su forma de crecimiento, sus características nucleares, y hace que se propague y que de alguna manera u otra, crezca y se desarrolle de manera anómala, ¿sí?, y se instale dentro de un tejido, ¿sí?, provocando un daño tisular con capacidad ¿de qué? De poder expandirse hacia otro tejido y de alguna forma u otra invadirlo, ¿sí? Y ahí empezamos a hablar de cáncer. ¿Me siguen hasta acá? Decime. El problema está en los oncogenes. El problema está en los oncogenes. ¿Por qué? Porque este grupo de oncogenes, esta familia de oncogenes, ¿sí?, va a regular la síntesis proteica, ¿sí?, a actuar sobre la síntesis proteica de las células normales, que ayudan obviamente a la generación y a la proliferación de estas células. El protooncogen es el que le da vida, ¿sí?, a través de la síntesis genética y le ayuda a promover, ¿sí?, vida a la célula.
Ahora, si este proto-oncogen es afectado por una mutación, se convierte en un oncogen, y ese oncogen es la verdadera familia que provoca daño en la célula. Y ese daño en la célula provoca alteraciones ¿en dónde? En el ARN. ¿Por qué? Porque la síntesis proteica primero se da a nivel del material genético. Si ese material genético es errático y está afectado en cualquiera de sus fases mitóticas, ¿sí? Sobre todo en telofase y anafase avanzada, esta célula crece mal. Y no sufre apoptosis, justamente, ¿sí? Porque la apoptosis ya sabemos que es una muerte celular programada. ¿Por qué? Porque el cuerpo no la conoce, no la reconoce como propia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un ADN dañado. ¿Y esto qué hace? Crece, se prolifera, se multiplica, se diferencia de manera desarmada completamente y provoca el cáncer. ¿Sí? Sobre las mutaciones, exacto, sobre las mutaciones. Cuando yo sé, ¿sí?, qué es lo que le pasa al ADN y por qué falló, exactamente, cuando yo sé por qué falló, puedo saber con qué tratarlo, con qué droga tratarlo. Si yo que sé que la mutación estuvo en la codeleción 1p19q, que es como por ejemplo lo que pasa en los gliomas de alto grado, si yo sé que hay una codeleción y está mutado ese gen, el tratamiento va a ser contra esa. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Y esos no son solo monoclonales? Exacto. Sí. Exacto. Sí, sí. Hay una tercera familia, pero no les quiero complicar demasiado la vida, que se llaman genes de supresión, ¿sí?, que son un poco aliados de los proto-oncogenes, ¿sí?, porque de alguna manera u otra estos genes de supresión tratan de preservar las células. Pero cuando la mutación es muy evidente y amplia, ni el proto-oncogen ni el gen de supresión pueden lograr, ¿sí?, direccionar a la célula de nuevo. ¿Me siguen hasta acá? Hay un grupo, hay una familia que se llaman genes de supresión tumoral, ¿sí?, que son un grupo de proto-oncogenes con capacidad de armonizar la proliferación celular, ¿sí? Cuando hay una mutación muy amplia, o un tipo de mutación o codeleción específica en una célula, por ejemplo, en este caso le digo el glioma de alto grado, tiene una codeleción en el 1p19q, ¿sí? Como es tan amplia esa mutación, ¿sí?, no hay ni proto-oncogen ni gen de supresión que pueda contrarrestar el crecimiento anómalo de esas células, que son células gliales, por ejemplo, en el cerebro. ¿Me siguen hasta acá? Es medio... ¿El sistema inmune actúa sobre esas células? No las reconoce como extrañas, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que... Sí. Van a ver que hay algo... Dijiste que no hacían apoptosis, y digo, bueno... Sí, ¿por qué? Hay algo que es muy común en cualquier tumor cuando lo ven microscópicamente hablando, que es lo que nosotros denominamos infiltrado inflamatorio peritumoral, ¿sí? Básicamente hay un grupo de células que está depositada en un lugar con diferentes características y que actúa y que genera que ese pool de células, ¿sí?, que generalmente son células que vienen de la sangre y desencadena una respuesta no demasiado compleja, provoque, ¿sí?, que quieran opsonizar el tejido afectado y no lo logren. Entonces es recontra frecuente que haya una respuesta inmunitaria, ¿sí?, entre comillas, frente a algunos tumores. Ya más adelante, cuando veamos tumores más específicos, se los voy a mostrar. ¿Sí? Si hubiera una muerte celular, sería una necrosis preinfiltrado. De hecho, los tumores se necrosan. Ah. No todos, pero muchos se necrosan. Y uno ve, por ejemplo, los tumores en el cerebro, cuando uno los punza, cuando uno busca sacar, uno tiene que ir bien profundo. ¿Por qué? Porque probablemente toda la corona que esté por fuera esté toda necrosada. Y esa necrosis, esa gliosis reactiva necrosada, hace que yo no llegue al verdadero tumor, sino a la necrosis. ¿Se entiende? Hay mucho para hablar de este tema, ¿sí? Simplemente quiero que ustedes hoy se lleven el concepto del por qué se generan los tumores. Podemos hablar inclusive hasta de factores extrínsecos, ¿sí? ¿Por qué decimos que el tabaco es un generador de cáncer? ¿Por qué decimos que
la exposición a sustancias inorgánicas en trabajadores mineros, por ejemplo, provocan en muchos casos lesiones en la pleura. O sea, hay para tirar para arriba. ¿Por qué hablamos de la dieta? ¿Por qué decimos que cierto tipo de alimentación puede ser el provocador extrínseco de un cáncer? ¿Sí? Hay muchísimo para hablar. Pero hoy nos vamos a tratar de ayornar un poco a los conceptos básicos cuando hablamos de neoplasia, ¿sí? Decime. Por ejemplo, cuando busca, por ejemplo, un tratamiento, ¿el tratamiento está más ubicado, o sea, en los factores o aquí directamente los oncogenes? A ver, la presencia de estos oncogenes es lo que casualmente provoca todo este lío, ¿sí? Con lo cual, y esto se produjo, ¿sí? Estos oncogenes aparecen a consecuencia de mutaciones, de cambios mutacionales, en que en un gen normal, ¿sí? Es como que vos tenés, vamos a hacer un ejemplo, este es tu gen, ¿sí? Este es tu gen normal, ¿sí? En uno de los alelos, por ejemplo, hay una mutación específica, ¿sí? ¿Qué sé yo? Digo 1P19 cupo es la que se me acordó, hay un montón, ¿sí? Esta es la mutación, ¿sí? Esta mutación está afectada y va a provocar que este gen crezca erráticamente, ¿sí? Y que forme un material genético raro, o sea, una célula atípica, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Que en vez de destruirse, porque eso sería un mecanismo en realidad 100% certero, porque si se destruiría no tendríamos cáncer, ¿sí? En vez de destruirse, se prolifera. Es como cuando uno habla de, vamos a poner un ejemplo completamente antagónico, pero cuando uno habla, por ejemplo, de un germen, ¿sí? El COVID, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que vacunar? ¿Con cuántos elementos? ¿Por qué? Porque hay mutaciones, submutaciones y recontrasubmutaciones de un mismo gen, que si uno lo tendría que explicar con un lenguaje así muy, muy vulgar, uno diría, bueno, evidentemente lo que está tratando de hacer, ¿sí? Es escapar por otro camino que no es el correcto, y cuando lo logra hacer, se transforma de vuelta y se multiplica, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que aparece algo que contrarresta ese efecto, pero después va a intentar ir por otro lado. ¿Se entiende? Sí. Es decir, estos oncogenes se presentan, podemos identificarlos cuando ya se produjo la mutación. O sea, no es como que ahora podemos predecir que la persona va a tener una mutación. ¿Es eso? No se trata de que podamos predecir, sino que la palabra correcta no sería predecir, sería que ese paciente esté genéticamente predispuesto porque haya previamente una mutación en la línea generacional, ¿sí? Como lo que les estaba contando del cáncer de colon o cáncer de mama. Madre con cáncer de mama, padre con cáncer de mama, ¿sí? ¿Qué es lo que habitualmente le va a suceder? ¿O qué sería lo ideal? Que los hijos, la descendencia directa, ¿sí? Lo que tiene que hacer es un estudio más cercano, ¿sí? Que puede ser, en el caso de la mama, por ejemplo, desde ecografías y mamografías a una corta edad, más precoz que lo que se indica. Si se indica hasta a partir de los 45 años, la persona con un antecedente familiar de primer grado lo tiene que hacer a los 35, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pesquisa tiene que ser más precoz. Y si yo quiero ser más específico, puedo tomar el gen, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, el gen BRCA, por ejemplo, es un gen específico que está mutado en el cáncer de ovario, en los cánceres ginecológicos y en el de mama, ¿sí? Entonces yo puedo tomar el código genético de la descendencia y ver si existe una mutación para ese gen BRCA, que le da posibilidad a esa persona de que tenga cáncer de mama de acá a el tiempo que sea. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, eso, sí. ¿Casi siempre lo mismo gen que causa eso? No, eso va cambiando mucho. Siempre hay dos que son los más mutables, los más típicos y característicos, pero de acá a muchos años van a haber un montón más. El caso más común, Angelina Jolie, ¿se acuerdan que ella, que era, claro, exactamente, había tenido antecedentes familiares de primer grado? ¿Y qué hizo? Hizo obviamente por una cancerofobia, muchas veces se lo llama de esa manera, temor a tener cáncer, se extirpó ovarios y demás, ¿sí? Para disminuir de alguna manera el riesgo de padecer cáncer, ¿sí? Por supuesto, esto varía muchísimo, porque depende de la edad también. Si la mujer tiene deseos de paridad,
nada, o sea, el tema de hacerse una histerectomía no sería un negocio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, habiendo hecho así un paneo muy por arriba de esto, uno puede empezar a hablar de la palabra neoplasia o la palabra tumor o la palabra cáncer. Pero antes de eso, hay que entender, ¿sí? Esto, que ya lo habíamos hablado, ¿sí? La célula pueden haber mutaciones, oncogenes y demás, pero la célula tiene mecanismos adaptativos. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la primera clase? Estos mecanismos adaptativos se dan cuando una noxa, ¿sí? Aparece, compromete, ¿sí? Y genera ciertos cambios. Creo que habíamos hablado en las primeras clases de la hiperplasia, en algunos órganos, hablamos de la metaplasia, cuando decíamos metaplasia de Barrett o metaplasia en algún otro órgano, y después decíamos que había dos elementos en donde los cambios eran muy grandes, ¿sí? Porque las células ya tienen cambios en el ADN, como es la displasia, que es irreversible, y el máximo grado de alteración celular, que es la anaplasia, ¿sí? Yo les traje un par de ejemplos a modo ilustrativo, ¿sí? Ya que justo hablábamos de la próstata, es recontra frecuente esta patología, cuando veamos genital masculino, bastante más adelante vamos a hablar de este tema, que en pacientes mayores de 60 años, 55, 60 años, aparezca una involución natural de la glándula, no en todos, por supuesto, no en todos los pacientes, y que el dosaje de PSA, como decía el compañero, junto con el tacto rectal, ¿sí? Acompañen a diagnósticos como por ejemplo esto, que no es un diagnóstico maligno bajo ningún punto de vista, sino que es un crecimiento exacerbado, hiperplásico de las células que forman las glándulas en la próstata, y hace que la próstata aumente de tamaño. La próstata se hipertrofia a causa de la hiperplasia de sus glándulas, ¿sí? Entonces estos pacientes habitualmente empiezan a tener dificultad para orinar, disuria, hematuria, y ante el primer cuadro de hematuria hay que ver en los hombres hay que empezar a ver la próstata primero, ¿sí? En muchos casos la próstata se saca, en otros casos se trata farmacológicamente, pero es algo reversible, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Pero mencionamos algunas otras, esto no nos importa, hiperplasia en las pacientes, es recontra común, en las pacientes menopáusicas, que aparezca la hiperplasia del endometrio. El endometrio sufre cambios por la abolición y el cambio hormonal, ¿sí? El estrógeno no funciona de la misma manera, la progesterona no funciona de la misma manera en la paciente menopáusica. Y esto predispone muchas veces a los pólipos y a las hiperplasias endometriales que, ojo, hay que tenerles mucho cuidado. Cuando veamos genital femenino lo vamos a repetir, porque cuando hablamos de esto tenemos que controlar que esa hiperplasia no sea atípica, ¿sí? Pero en los casos de que son de las hiperplasias típicas, que es una patología muy frecuente, con un diagnóstico y un control basta, ¿sí? ¿Con la edad es fisiológico? En realidad, más que nada, el cambio hormonal, no tanto la edad. El cambio hormonal, porque la paciente menopáusica, bueno, obviamente está directamente relacionado con la edad, la paciente menopáusica tiene un cambio, una depresión desde el punto de vista hormonal, ¿sí? Que hace que los ciclos, ¿sí? Endometriales que venían dándose durante la etapa fértil cambien. Y eso puede provocar cambios en las células, ¿sí? Por señalización celular y demás. Y muchas de estas pacientes consumen exógenamente estrógenos, que también traen cambios aparejados en estos cuadros y generan estas hiperplasias que mencionábamos recién. ¿Se entiende? Bien. ¿Importa esto? Bueno, esto creo que también lo mencionamos en algún momento. También existen las metaplasias de Barrett, ¿sí? Los cambios que básicamente, ¿qué es? Como para que lo tengan en cuenta. La verdad es que ver un esófago de Barrett es difícil diagnosticarlo, ¿sí? Es difícil porque cuando uno ya habla de esófago de Barrett está hablando de una displasia. Está hablando de un elemento precursor al cáncer, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Bueno, esta es la unión esófago-gástrica, todo el mundo la conoce de la histología. Esta unión esófago-gástrica, fíjense que acá, voy a mover esto, ¿sí? Esperen un poquito, así se ve. No sé si se llega a ver acá, lo voy a marcar. ¿Ven esto? Estas glandulitas. Bueno, estas glandulitas que están acá deberían estar de este lado y están acá, en íntimo contacto con el epitelio, ¿sí? Esto, ¿sí?
es una metaplasia de Barrett, ¿sí? ¿Qué significa la metaplasia? Un cambio de un tipo celular por otro. Entonces, nos encontramos con glándulas que deberían estar acá, en un lugar que no tienen que estar, que es donde está el epitelio escamoso. El problema es cuando estas glándulas, las células que componen cada una de estas glándulas, tienen cambios, ¿sí?, atípicos. Ahí hablamos de displasia de Barrett, ¿sí? La metaplasia de Barrett como tal se diagnostica por endoscopía, por biopsia y se controla, ¿sí? Y puede ser reversible. ¿Por qué? Porque generalmente son pacientes que tienen reflujo gastroesofágico de larga data, ¿sí? Entonces se controla. La displasia, ¿sí?, hay que tenerla bastante vista de cerca, ¿sí?, bastante vista de cerca, porque puede ser, no significa que sea, precursora, ¿sí?, de un carcinoma esofágico. ¿Estamos de acuerdo? La anaplasia ya es cáncer. La anaplasia, sí. Anaplasia. Sí, exactamente. Pero ese es el criterio desde el punto de vista citológico. Yo les voy a decir cuál es el criterio histológico y después el citológico, ¿sí? Vamos a avanzar y les voy a mostrar la diferencia para que la entiendan. Un bronquio, no importa, un cuello uterino. Bien. Ustedes saben que el cuello uterino es otro órgano bastante complicado, y tanto el Barrett, por ejemplo, en el esófago, como el cuello uterino acá, tiene la característica de que hay algo exógeno que lo provoca. El reflujo gastroesofágico de larga data es una nox externa que provoca un daño sobre el epitelio. En este caso, un gran porcentaje de displasias de alto grado del cuello se dan por HPV, virus del papiloma humano. Es externo. Y provocan estos cambios, ¿ven? Estas glandulitas que están acá son parte de la zona, ¿sí?, correspondiente al endocervix. Eso, nuevamente, me hace tener que explicarles, ¿sí? Ahora, al final de la clase, prendo la luz para que lo vean simplemente, que el cuello uterino, cuando uno lo ve por colposcopio, está formado por esto que está en color verde, que es el exocervix, ¿sí? Desde el orificio cervical hacia adentro, lo que veo son glándulas, por lo cual tenemos endocervix, esto es anatomía, ¿sí? El exocervix está formado por un epitelio, ¿sí?, como bien lo ven acá, escamoso. El endocervix está formado por un epitelio glandular. ¿Me siguen hasta acá? Ese epitelio escamoso y ese epitelio glandular, que es la lucha de epitelio, la zona de transición, bla, 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 por efectos HPV dependientes y no HPV dependientes, no todo HPV es provocador de cáncer, provocan cambios en las células, ¿sí?, adaptativos. Esos cambios pueden ser las metaplasias, como bien decimos acá, un cambio de un tipo celular por otro, y controlando de cerca que no aparezca, ¿sí?, la displasia. ¿Cómo se diagnostica? Tanto la metaplasia no tanto, pero la displasia. ¿Cómo la diagnosticarían fácilmente? Sería Recién, alguien dijo algo que no escuché. No, para ningún lado, ¿sí? O sea, la citología exfoliativa, básicamente, ¿qué es? Todas las mujeres lo hacemos, supongo que sabrán que agarramos un citobrush, el cuello lo damos vuelta, rozamos exo y canal endocervical, la zonita bien de la transformación, ¿sí? Colocamos el material sobre un portaobjeto, fijamos, cubre y eso va al patólogo. Se tiñe con una tinción, que en realidad se la llama Papa Nicolau, porque la tinción es Papa Nicolau, no es que la técnica es Papa Nicolau, la técnica es la citología exfoliativa. La tinción se llama Papa Nicolau, que utiliza varios colores, ¿sí? Y lo que veo como resultado son células. No veo tejido, veo células. Y esas células provienen ¿de dónde? Del exocervix y del endocervix. Entonces, si ahí hay algo, se va a ver a través del Papa Nicolau. ¿Qué es esto que está acá? No les voy a explicar Papa Nicolau ahora, porque eso es tema de genital femenino, pero simplemente para que lo sepan, ¿sí? Y esto genera anomalías, ¿sí?, en las células y un montón de cuestiones que no importan ahora, que me pueden hacer llevar a que la paciente tenga una displasia de bajo y alto grado. Con un PAP, con una displasia, el objetivo, ¿cuál es? Ver que ese cuello, ¿sí?, tenga márgenes libres. ¿Por qué? Porque el epitelio está dañado, tiene cáncer. Pero lo que no tiene cáncer es lo que está por debajo, ¿sí? Quédense con esa idea. Quédense con esa idea porque les voy a mostrar algo. ¿Qué idea, profe?
La idea que les acabo de decir recién. Yo sé que es mucho, pero ahí va, ahí va. Estos son todos, los voy a volver a repetir y son todos ejemplos, ¿sí? Ustedes síganme en el razonamiento y lo van a entender. Estos son epitelio escamoso, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Yo voy a marcar una parte, que es esta que está acá, que espero que por Zoom después se vea. Yo prendo la luz después y lo van a ver bien. Yo voy a marcar acá y voy a marcar acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte y esta parte? Sí, no tanto en la coloración. El tipo de la célula. Los tipos de células, la cantidad, ¿sí? Nosotros, para que sea más fácil, siempre decimos que estas están más desordenadas y estas están más ordenadas. Ven que siguen una polaridad, estas son células glucogénicas, y es normal en el cuello que haya glucógeno en las células. Células glucogénicas que siguen un parámetro. Fíjense que acá, en la membrana basal, tenemos un grupo de células de diferente tamaño y forma, se contraponen, se juxtaponen entre sí, no tienen una polaridad clara, muchas de ellas tienen mitosis, ¿sí? Con lo cual, este epitelio no es normal, ¿sí? Cuando un epitelio como este escamoso tiene el tercio basal atípico y el tercio superior típico, hablamos de una displasia de bajo grado. ¿Por qué bajo? Porque el problema está en la parte basal. ¿Me siguen? ¿Y por qué le llamo displasia? Por lo que ya saben, pérdida de la polaridad, pérdida de la organización celular, evidentemente estas no son células sanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo llegué yo a eso? Y llegué, ¿por qué? Porque esa paciente, ¿sí? Paciente fulanita, fue a hacerse el PAP, ¿sí? Y el resultado, les voy a traer después para que vean el informe de un Papa Nicolau, para que lo vean, y el resultado dio 4. Sí, SIL de alto grado, compatible con una lesión SIL de alto grado, o de bajo grado. Vamos a ver SIL de bajo grado. Bueno, ¿cuál es el... ¿Pero pudo haber sido por síntomas o por control? Generalmente es por control. ¿Cuál es el tema? La paciente fértil, en edad fértil, entre un PAP y el otro, de un año a otro, puede tener cambios abismales. ¿Por qué? Porque los cambios no solamente se dan, ¿sí?, por lo fisiológico, sino se dan por las hormonas, ¿sí? Entonces, es conveniente que la mujer en la etapa fértil se haga un estudio de Papa Nicolau y colposcopía anualmente, ¿sí? Las células están activas. En una paciente menopáusica, al haber depresión de estrógeno, la célula se atrofia. Entonces no vas a ver mucho cambio. Aún así, hemos visto un montón de pacientes con cáncer de cuello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toman exógenamente, por algún otro motivo X, ya más adelante lo vamos a ver, estrógenos. Y eso provoca cambios que en una paciente con genética de predisposición genética pueda generar un cáncer, ¿sí? Y probablemente si yo a este tejido le hago una hibridación in situ, que básicamente es tomar el ADN, me encuentre con que esta paciente tiene HPV. Y van a ver que hay un montón de subtipos de HPV, ¿sí? Pero hay algunos de esos subtipos que tienen capacidad carcinogénica, que significa que pueden prosperar un cáncer. Y hay algunos que no. Hay casi 32 serotipos subtipos. ¿Y los que no pues pueden? El 80% de la población tiene HPV. Pero digo, los que no son cancerígenos después podrían ser cancerígenos. Es menos probable, excepto que haya alguna mutación. Pero los que tienen alta chance, son los que provocan esto. Me quedé con el tema de la muestra. Sí. Los cervix y exocervix. Sí. ¿Cómo la distinguís en la placa? Porque ¿En un Papa Nicolau? Claro, porque las células exocervicales son células escamosas, sueltas. ¿Dos veces? O sea, ¿dos partes? No, vos sacás y las ves. Cuando yo la veo al microscopio, voy a mostrar el PAP para que se entienda, simplemente a modo informativo. ¿Cómo saber cuando están haciéndose la transformación, la metaplasia? Sí. Bueno, ahí hay esto, un tema que el citólogo, entramos en un tema que el citólogo tiene que, es muy rutinario ver un PAP, porque es lo primero que ve un patólogo cuando se recibe, pero es muy fina la línea entre no poner y poner algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos esto no lo diagnosticás, la paciente en 6 meses está incendiada, ¿sí? Simplemente para que lo vean.
Esto así, este aglomerado de cosas es lo que hacemos los patólogos, ¿sí? Diagnosticamos esto. Estas células que están acá son células escamosas, ¿sí? Son células del exocervix. Y estas que están acá son células del endocervix. ¿Por qué? Porque son glandulares. Tienen morfología diferente. La célula que compone una glándula tiene una morfología diferente. La célula que compone un epitelio escamoso tiene una morfología diferente. Si uno fisiológicamente e histológicamente las conoce, puede diferenciarlas normalmente. Después hay otro gran punto, que es distinguirlas cuando tienen patología. Ya eso es otro tema. Y ahora les voy a explicar no por te qué. das cuenta de dónde son. Sí, sí, porque las escamosas, ¿sí?, tienen una conformación que visualmente es distinta a una glandular. Es más, yo te puedo decir dentro de esa escamosa si es superficial, mediana o basal o parabasal. Imagínate todavía. Y si la paciente está embarazada, también te puedo decir que la paciente está embarazada. Y ni les cuento si esa paciente no cumplió con el periodo de abstinencia de 96 horas previas a la relación sexual, previo a realizarse el Papa Nicolau, porque se pueden ver espermatozoides también. Los he visto, así que imagínense. Y ni les cuento cuando esto, ¿sí? Cándida es algo muy normal en la flora, pero si esto tiene gonorrea, ¿sí?, clamidia, no saben lo que es esto. Descubrir esos bichitos es muy difícil, pero cuando lo encuentro, sé que es una veneria, es una enfermedad de transmisión sexual, así que hay que tratarlo, ¿sí? Todo eso que les acabo de decir se ve en un PAP, todo eso, ¿sí? Pero lo que uno puede, y esto se los voy a decir como un criterio personal, uno puede esquivar un germen y no verlo. Lo que no puede esquivar es un cáncer, ¿sí? Eso no lo puede esquivar, lo tiene que rever. Por eso los patólogos es muy común que andemos con cajitas en la cartera de vidrios, ¿sí?, con casos. Entonces cuando vemos algún patólogo, algún colega o pasamos por algún lado, tiramos el caso acá, tiramos el caso allá, porque muchos ojos ven más que uno, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos una especialidad de resultados, ¿sí? Si el resultado que yo estoy dando es erróneo, es mala praxis, ¿sí? No es una especialidad de medios. De medios implica el médico clínico. Busca. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con cualquier tipo de paciente, porque acá no distinguimos, pero sobre todo con pacientes en los cánceres de cuello que, haciendo lo que les voy a contar ahora, tenemos una tasa de éxito muy alta, ¿sí? Si yo veo un SIL de bajo grado y un SIL de alto grado, el tratamiento y el diagnóstico es la conización. Es esto que ven acá. Lo que estoy haciendo acá, básicamente, es tomando una biopsia. ¿Cómo la tomo? Se toma en el quirófano. Se agarra, el ginecólogo toma la biopsia. ¿Y qué toma de biopsia? Toma el cuello, exo y endocervix, y un tejido en forma de cono. Así te llega. Así tal cual como lo ven. ¿Y qué es lo que vos tenés que ver acá, básicamente? Y yo tengo que ver que ¿hay SIL de alto grado? Sí, hay SIL de alto grado. ¿Está comprometido el epitelio? Está comprometido. Toda esta zona está comprometida. Lo que yo tengo que ver es que esto no esté comprometido. Porque si yo veo un mínimo foco de tejido que traspasa hacia la parte que encontramos acá, que es el corion, estamos hablando de un carcinoma invasor. Y el tratamiento es una histerectomía. ¿Sí? Sí. ¿Y un PAP normal, digamos? Sí. ¿Qué tipo de célula? Células, si está bien tomado, sí, se ven células escamosas del exocervix, células del endocervix, ¿sí?, endocervicales. Es común que haya células polimorfonucleares porque puede haber variaciones en la flora habitual de la mujer y una flora lactobacilar, que son básicamente unos bichitos, ¿sí?, que son los lactobacilos, que es la flora saprófita de la zona, ¿sí?, que son básicamente gérmenes buenos, ¿sí?, que evitan justamente que se produzcan infecciones, ¿sí? Eso es lo que se debería ver. Y de ahí en adelante, lo que quieras, ¿sí? Lo que quieras. Entonces, esto es fundamental. ¿Qué se hace? Es una cosa fantástica, porque se corta el cono a la mitad y se hacen muchos cortes. Tiki, tiki, tiki. Yo tengo que ver cada uno de esos cortes y evaluar la zona que tiene el SIL, y si hay una mínima zona que tiene glándulas por debajo del epitelio, el carcinoma es
invasor, ¿sí? Pero si no lo hay, esto es diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Si los márgenes de seguridad son seguros, ya la traté a la paciente. Listo. La tengo que controlar nada más. El problema cuando pasa la membrana basal. El problema es cuando hay un carcinoma invasor. ¿Se entiende? Sí. Este es un ejemplo de los tantos que hay y que se entiende. Fíjense acá, creo que tengo... Miren. Esto que ven acá es un SIL de alto grado, barra, le decimos siempre el carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque es lo mismo en realidad. ¿Sí? Cuando el espesor está afectado, fíjense acá, esto es normal. ¿Lo ven? Y esto es patológico. Es patológico en todo el espesor, no solo en la primera parte. Esto es un SIL de alto grado, carcinoma in situ. El problema es que yo tengo que ver que acá abajo, en la zona del corion, no haya invasión. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Pusimos esto como ejemplo porque es lo más visual. Profe, Bien. disculpe. ¿Cómo? Profe, disculpe, Sí. tengo una duda. Entonces, una metaplasia del cuello uterino por HPV, entonces puede convertirse en una displasia del cuello uterino. ¿Es así? Sí, totalmente. Totalmente. No, de nada. Gracias. No, de nada. No, la metaplasia es un cambio, es reversible, es un cambio celular reversible. Lo que hay es algo que lo está generando, porque uno no hace metaplasias porque sí. Hay algo que lo está generando, ¿sí? Hay un caudal de cosas para entender y para saber en cuanto a la metaplasia, pero lo más importante es que es un cambio reversible, ¿sí? Recién me decían cómo para darme cuenta si la célula es una célula típica o atípica. La citología exfoliativa de un cáncer en un cuello uterino es lo mismo que si yo le sacara una muestra por punción con control tomográfico a una pleura, porque el paciente tiene derrame pleural. Le saco líquido pleural. Ese líquido de la pleura, tomo un poquitito de líquido, lo centrifugo, me quedan las células abajo y el líquido arriba. Tomo las células, lo coloco en un portaobjeto y puedo ver, ¿qué? Células. Solamente células, no tejido, ¿sí? La citología es muy práctica y muy útil para el diagnóstico de los tumores. ¿Por qué? Porque yo puedo darme cuenta si la célula es tumoral o no. Todo lo que pase después, ¿sí? Qué tipo de tumor es, etcétera, 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 no me importa en ese momento. Pero yo sé que es un cáncer, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Aparecen las mitosis atípicas, ¿sí? En el contexto de un cáncer, una célula, nosotros le decimos mitosis explosiva, con un aumento importante del tamaño del núcleo, ¿sí? Irregular, como lo ven ahí, ¿sí? Desarmado, es un tipo de mitosis atípica. Y ahora les voy a mostrar un par de cosas más. Fíjense, una célula, con esto que les mostraba, una mitosis atípica, una célula que tiene nucleolo o varios nucleolos evidentes. Relación núcleo-citoplasma alterada. Un núcleo grande con un citoplasma amplio, ¿sí? Que no forma el 80-20 que debería formar, ¿sí? Para ser una célula fisiológica. Que además de todo eso, estos múltiples nucleolos hablan de una actividad genética exacerbada. Y ven que la mayoría tiene en su núcleo como si estuviese delineado con fibra. Sí. Eso es la membrana nuclear. Cuando la membrana nuclear está engrosada, la célula es atípica. Membrana nuclear engrosada. Como está engrosada, ¿sí? Se tiñe bien fuerte. Eso es atípico. ¿Me siguen? Líquido. Atípico, no líquido. Atípico. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, eso vamos a verlo después, ¿sí? Pero en el contexto de una citología, en una biopsia, y a mí me están dando esto, yo sé que esto es atípico. ¿Qué es? Y no sé, yo no lo voy a decir en ese momento. ¿Sí? Bien. Los grados de anaplasia, la verdad es que a mí mucho no me... Nosotros en la actualidad no lo usamos en la práctica, ¿sí? Puede estar en algún libro, ¿sí? Cuanto más bizarra es una célula, ¿ven? Alterada, fea, uno le dice una célula fea, más anaplásica es, pero la realidad es que nosotros hablamos de anaplasia como el máximo grado de proliferación celular atípica, ¿sí? O sea, 1 o 4 ya es lo mismo. Sí, por eso. O sea, nosotros en la práctica no lo usamos. No, la verdad que no. Y esto me lleva, todo esto que les contaba previamente, me lleva a entender, ¿sí?
que estas neoplasias, ¿sí? Que ya sabemos qué significa, también denominadas tumor, cuando hablamos de tumor hablamos de un crecimiento de un tejido, ¿sí? Que puede tener dos orígenes, benigno o maligno, ¿sí? Y si hablamos de maligno, podemos decir neoplasia maligna o mayormente, y de la jerga más de paciente, hablar de cáncer, ¿sí? Bueno, tenemos tres opciones, o que el tumor sea benigno, y ahora les voy a explicar qué diferencia hay entre benigno, maligno, y en el medio hay una tercera opción que es de evolución incierta. Son un grupo de tumores, ¿sí? Que crece de manera exacerbada, que por las características da la impresión que son benignos, se sacan, y cuando recidivan, que significa que vuelven a aparecer, recidivan de una manera diferente, ¿sí? Y en determinado tiempo me dan pistas que me puede hacer pensar que el crecimiento que parecía bonito no es tan bonito, con lo cual a eso se lo llama tumores de evolución incierta. Ya vamos a ver que hay un grupo que se los denomina tumores de evolución incierta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo? Dos cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Benigno, maligno. Benigno son tumores o neoplasias circunscriptas. Yo nunca escribo la palabra completa, así que me lo digo. ¿Sí? Circunscripta, localizada. Normalmente está capsulado, tiene una cápsula que lo soporta. ¿Sí? Se pueden sacar, se pueden extirpar, enuclear. ¿Pero qué pasa? ¿Encapsulado? Sí, sí. Recidivan, hay algunos que recidivan, ¿sí? Sí. Pero la recidiva es igual, ¿sí? La recidiva es igual al tumor original. Va a crecer de la misma forma y en el mismo lugar, ¿sí? O sea, de manera local. Y el último dato importante es no da metástasis. Yo resumo la palabra metástasis como MTS. Son igual que como los que describiste hace rato en estos benignos. No, tienen cambios que me muestran proliferación, pero no me muestran rasgos de malignidad, ¿sí? Obviamente que al ser un tumor, ¿sí? Tienen cambios, ¿sí? Tienen mutaciones, pero esos cambios proliferativos son más leves que en un maligno, ¿sí? Acá en el libro, en el apunte, ¿no? Sí. Dice que no recidivan. Los benignos pueden recidivar, pero localmente. Si un tumor, en términos generales, pónganlo como está ahí, no recidiva. El tumor benigno puede recidivar, pero localmente, ¿sí? Vuelve a salir. Le voy a dar un ejemplo tonto. Lipoma es un tumor que se localiza y que tiene origen en el tejido adiposo. Es re común el lipoma. Muchas veces el paciente tiene un lipoma, que es un tumor benigno, se lo saca y al año y medio de vuelve a salir. Lo que tengo que tener cuidado ahí es volver a sacarlo, ¿sí? Porque si bien no es un tumor de biología incierta, ese particularmente, ¿sí? Tengo que verlo igualmente. Lo más probable es que sea benigno, porque reciban localmente, ¿sí? Obviamente que el maligno recidiva y se extiende, ¿sí? Que esa es la característica. Es un tumor que se extiende a lo largo de un tejido y del tejido vecino. El maligno siempre hace metástasis. Exactamente, da metástasis. Puede que haya algún tumor que se trate y que se evite la metástasis. Exactamente, ¿sí? Algunos de ellos carecen, esto no es la regla general, ¿sí? Algunos de ellos carecen de cápsula, ¿sí? Y como bien decía el compañero, esto es lo más importante. Si son plausibles de extenderse hacia otros tejidos cercanos o lejanos al sitio de origen. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es una de las cosas más importantes de la clase de hoy, ¿sí? ¿Qué es esto que mencionábamos? Cuando un tumor, ¿sí? Maligno, sea cual sea, se encuentra en un tejido, ¿sí? Y tiene capacidad de poder extenderse, traspasar, imagínense un tejido o un órgano capsulado, ¿sí? Un órgano que tiene una cápsula. Cuando un tumor tiene la capacidad de romper esa cápsula, claramente bueno no es, ¿sí?
esa cápsula se abre, ¿sí? Sale ese tumor y puede invadir tejido contiguo, ¿sí? Por ejemplo, hay tumores en el tracto genital que invaden el colon, y que cuando uno abre la cavidad abdominal encuentra un pegoteo de órganos en el cual el colon está pegado al tracto genital, y no sabemos de dónde viene el tumor, porque esa paciente tiene fístula, ¿sí? Orina materia fecal, no sabemos para dónde viene, y es por esas características. Obviamente son tumores muy avanzados, ¿sí? Pero también puede ser que estén a distancia, ¿sí? Cuando se produce una migración de esas células neoplásicas hacia un tejido vecino o lejano, hablamos de una metástasis. ¿Estamos de acuerdo? Como quien tiene en el hígado y va para el sistema nervioso. Sí, sí, podría ser. Eso era como... Más o menos algo así, más o menos algo así. Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de metástasis, sí o sí se tienen que cumplir estos conceptos. Se desprende parte de la célula, tiene que encontrar un medio de transporte. Y lo que le posibilita a un tumor maligno transportarse son los linfáticos o los vasos sanguíneos, ¿sí? El transporte que yo lo debo ver. Si yo en una biopsia veo, ahora se los voy a mostrar, un vaso sanguíneo que adentro tiene células tumorales, ¿sí? Lo que estoy viendo es que existe algo que se llama invasión vascular, y nosotros le decimos émbolos neoplásicos. ¿Se acuerdan que hablamos de los émbolos neoplásicos? Bueno, encontramos émbolos. Eso se tiene que firmar en una biopsia, informar. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al médico, este tumor acá solito no está, se está yendo. Hay que empezar a estudiar al paciente, hay que empezar a ver, porque en algún lado puede ser que haya disparado. Y finalmente la colonización en un tejido vecino, ¿sí? O lejano. ¿El émbolo neoplásico es lo mismo decir embolización tumoral? Sí, la embolización tumoral es un pasito previo, ¿sí? Está entre el desprendimiento y el transporte, ¿sí? Cuando ya está embolizado, ya está dentro y transportado, y después se coloniza cuando ingresa a otro órgano. La donación de sangre, que uno no sabe que tiene un cáncer y el transporte... Se estudia, ¿no? Es poco probable por todos los métodos que hay de estudio en los bancos de sangre. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede ocasionar un tumor al donante? Sí, bueno, depende para qué lo necesite, qué patología tenga de base y demás. Podría pasar, sí. ¿Es por eso donde se da el desprendimiento, el transporte y no la colonización? Y es más raro, porque una vez que se desprendió, en algún lado va a impactar. Sobre todo, ¿en dónde? Exacto. ¿Por qué? Porque las vías de metástasis, como les dije recién, una muy común es la linfática, ¿sí? Siempre les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, cáncer de mama, ¿sí? Está lleno de cáncer de mama. Lleno, chicos. Impresionante la cantidad de cáncer de mama que hay. Cuando el cáncer de mama se estudia, ¿sí? Se confirma, o se tiene por confirmar, yo después cuando hablemos de la parte de mama vamos a hablar mucho de este tema, se opera, ¿sí? Entonces se abre la mama, se opera la mama y demás, confirmamos que lo que estamos viendo es un tumor maligno, consecuentemente, y por protocolo, el patólogo presente en el acto quirúrgico tiene que evaluar el primer lugar a donde podría haber migrado ese tumor, porque puede que no, como puede que sí. Entonces toma el concepto de ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio de una cadena ganglionar cercana al tumor, que puede ser quien reciba esas células neoplásicas. ¿De qué manera? Y por vía linfática. Los linfáticos en el cuerpo, ¿qué hacen habitualmente? Limpian el tejido, los desechos, y lo recorren a través de ¿qué? De los ganglios. Bueno, entonces es un sitio espectacular para que aparezca la metástasis. Entonces, ¿qué se hace? Se infiltra, ¿sí? Con una aguja, una tinción que se llama azul patente, en la axila. El ganglio centinela es el único que se tiñe, ¿sí? Con ese color. Entonces, el cirujano, ¿qué hace? Una vez que terminó con la mama, hace una incisión sobre la axila y busca, con ese azul patente, el ganglio afectado. Ese es el que saca, ¿sí? Si yo le digo a ese médico, es positivo, la conducta es sacar toda la cadena ganglionar, hacer una linfadenectomía.
con todo lo que conlleva, por supuesto, en la paciente, linfedemas, pérdida de sensibilidad, etc. Si es negativo, la cirugía termina ahí. ¿Sí? No se toca la axila. ¿Qué pasa? El ganglio es muy difícil de estudiar, ¿sí? Hay que estar seguro. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de metástasis ganglionares: macrometástasis, micrometástasis y células tumorales aisladas. Y cuando hablo de células tumorales aisladas, hablo de menos de 200 células dentro de un campo. Muy difícil de ver en una congelación, donde yo tengo básicamente entre 5 a 10 minutos, como máximo 20 si es muy difícil, para hacer un diagnóstico con la paciente dormida, ¿sí? Entonces, en ese contexto, yo no tengo todas las herramientas quirúrgicas de tinción como las tengo en un laboratorio. Es más difícil verlo, ¿sí? Les voy a mostrar uno, para que lo vean. Un ganglio con metástasis, ¿sí? Fíjense, es un pedacito, con lo cual, esto que está acá, es tejido linfoide, ¿sí? Fíjense, estos son linfocitos, esto no, ¿sí? ¿Qué son estos? Es un acúmulo de células atípicas, ¿sí? Esto es una macrometástasis, ¿sí? Pero a veces hay células tumorales que se ven en la cápsula, que están rompiendo la cápsula. Yo tengo la obligación legal de ver una macrometástasis, no una micro y no células tumorales aisladas, porque el alcance de una congelación puede no llegar a tanto. Entonces, ¿qué hago yo legalmente? En el parte quirúrgico, ¿sí? Cuando termina la cirugía, el patólogo escribe informe preliminar, que significa que no es el definitivo. Se recibe una formación ganglionar de tanto por tanto, bla, 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 negativo, ¿sí? Para foco metastásico, ¿sí? Punto. Eso es muy importante que ustedes sepan escribir, sea cual sea la especialidad que hagan. Se continúa el estudio de la muestra, ¿sí? Con inclusión en parafina y cortes serianos por diferido para su diagnóstico categórico y definitivo. Selló y firma y se acabó el problema. ¿Qué significa? ¿Qué le estoy diciendo? Estar está. Puede estar como puede no estar. No se vio en congelación. Si después yo lo veo y el resultado es positivo, y bueno, ahí tiene que hablar, tiene que volver a abrir el médico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eso pasa, es de todos los días, ¿sí? Si me toca un carcinoma lobulillar, que es un tumor un tumor de mama, que es muy difícil de ver en la metástasis en el ganglio, estoy en problemas. Como no lo sé, y me estoy complicando la vida, porque además la paciente le puedo sacar una axila cuando no es necesario, ¿sí? Que ocurra, puedo optar por una tercera opción, que es, no voy a dar un diagnóstico ahora, difiero la muestra, ¿sí? Y eso significa que no le voy a dar un diagnóstico de algo que no veo, o no estoy segura. Dentro de mis derechos, estoy en pos de poder hacerlo, ¿sí? Así se los voy a contar, porque las congelaciones en cada uno de los órganos y sistemas voy a ver qué criterios tienen, pero simplemente para que vean que no es tan sencillo, ¿sí? Evaluar, pero que las metástasis ganglionares son muy frecuentes, ¿sí? Y les voy a mostrar, creo que me decían acá, esto que ven acá es un émbolo o una invasión vascular. Esto es un vaso sanguíneo, ¿lo ven? ¿Ven? ¿Esto es endotelio? Chicos, ¿sí? Y esto que está acá son células atípicas, que están dentro del vaso, no fuera, dentro. Cuando yo lo veo así, lo tengo que informar. Se observa invasión vascular, o se observan émbolos vasculares. Con lo cual estoy diciendo, ojo, porque este paciente probablemente, ¿sí?, pueda tener un foco metastásico o desarrolle un foco metastásico, ¿sí? ¿Qué sucede? La vía hemática también es frecuente. La vía canalicular es a través de conductos, ¿sí? Los conductos también pueden transportar tumor, sobre todo las lesiones intraluminales, ¿sí? En los bronquios o en los canalículos biliares. Cavidades serosas o inoculación. Vamos, un ejemplo de inoculación. Se hace una punción de hueso, por ejemplo, en un paciente pediátrico con una sospecha de un osteosarcoma. Meto la aguja, ¿sí? Paso partes blandas, llego al hueso, ¿sí? Ese hueso está lítico, es fácil de sacar, saco un pedacito de muestra, y cuando estoy atrás, ¿sí?, como no apreté el émbolo correctamente, ¿sí?, saco y arrastro material, ¿sí?, hacia tejido blando. Eso se llama inoculación. ¿Se entiende? Ejemplo, se opera un cáncer de ovario. El ovario, cuando los tumores grandes, tienen ovarios de 20, 30 centímetros, la paciente tiene un abdomen así globoso, asítica completamente,
Se abre, ¿sí? Y lo primero que se hace es drenar el líquido asítico y tomar muestras. ¿Por qué? Porque yo saco ese ovario, que además tiene una parte sólida, pero tiene una parte líquida, y se rompe, hago una siembra directa e inoculo todo el peritoneo con células tumorales. Si ya están esas células tumorales, es porque el tumor está demasiado avanzado. El tema es si yo lo hago iatrogénicamente. ¿Me siguen? Muchas veces llaman a los patólogos en las congelaciones cuando quieren ver una cavidad peritoneal. ¿Qué hacen? Agarran 2 trócares, insuflan el abdomen y con la cámara de video vamos mirando el abdomen por dentro. Y a veces aparecen, ahora les voy a mostrar, implantes peritoneales. Cuando el implante peritoneal, que es un pedacito de tejido diferente al color de la grasa, se toma con una pinza larga, que tiene un pico adelante, se agarra un pedacito, se saca, y eso es lo que el patólogo estudia dentro del quirófano. Se dice, si es positivo, listo, se terminó la cirugía ahí porque el implante peritoneal tiene tratamiento paliativo. No hay más nada para hacer. Cualquiera sea el origen del tumor. Puede ser gastrointestinal o lo que sea, genitourinario, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Y es importante esto perineural. Uno dice, ¿qué es perineural? A ver si aparece acá. Acá. Metástasis perineural. Suele pasar en varios lugares, pero en la próstata, cuando uno ve esto, acá está el nervio. ¿Sí? ¿Se ve? Vainas de mielina y acá está el axón. ¿Sí? Todo esto que está acá son células neoplásicas. Fíjense, rodean toda la estructura nerviosa. Cuando nosotros vemos esta imagen, tenemos que informar invasión perineural. Y esto es un criterio histopatológico de mal pronóstico. Cuando ya hay infiltración del nervio, está muy avanzado el tumor. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, ¿de dónde puede ser esa muestra? Sí. Esto puede ser, a ver, esto puede ser un adenocarcinoma de una próstata. Sí, puede ser una próstata también, porque mira, acá se ven algunas estructuras ductales, sí que puede ser una próstata, tranquilamente. Pero Si toma el nervio ya es muy mal pronóstico. Sí. Te voy a mostrar otra cosa, a ver. ¿Qué pasa con las metástasis? ¿Sí? A ver. Uno habla de por qué un tumor X va a tal lugar y no va a otro. ¿No? ¿Por qué un cáncer de mama en una paciente joven, si hace metástasis, va al hueso y al cerebro y no va al abdomen? ¿Por qué un cáncer de pulmón tiene más afinidad por el cerebro y no por otro órgano? Hay algo que se llama trofismo, ¿sí? A través de señalizaciones de tipo celular, se cree que las células tumorales, ¿sí? se activan con esas señalizaciones y viajan hacia un lugar en donde hay una unión y una respuesta a esa señalización. A eso se lo llama trofismo. Y en algunos tumores ese trofismo está bien marcado, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos receptores mayoritariamente de metástasis? Metástasis puede haber en cualquier lado, pero hay lugares donde son estándar. Lo que me dijeron recién, ganglio. El ganglio se ve en todos lados. Donde yo vea un ganglio, ¿sí? Así, grande de tamaño, de color, el color normal es un color grisáceo. Cuando el ganglio linfático está de color blanco, aumentado de tamaño y duro, algo tiene. O es una metástasis o es un linfoma. 2 caminos, ¿sí? Pulmón. La imagen del pulmón, generalmente metastática, es múltiple. ¿Puede ser única? Sí, pero si hay una imagen única, tengo que descartar primero el primario. Exactamente. Cerebro, lo mismo. La diferencia está que el cerebro también puede tener imágenes únicas y ser una metástasis, pero es más frecuente lo múltiple. Huesos. A la mama le encanta ir al hueso. A la próstata le encanta ir al hueso y tiene mucha afinidad con los huesos vertebrales, con la columna, ¿sí? Mucho trofismo con la columna. Y el hígado es como el caballito de batalla, ¿sí? Porque cuando yo veo un hígado con múltiples imágenes, lo primero que tengo que hacer es cruzar, porque no voy a pensar. En la línea de pensamiento es más raro encontrar un primario hepático que un secundarismo. Es más raro encontrar un primario hepático que un secundarismo. Primero descarto el secundarismo, que es la metástasis, ¿sí? Y después descarto un primario. Como es un órgano bastante accesible desde el punto de vista anatómico, al paciente con un ecógrafo, con tomógrafo, ¿sí?
Lo inclino y le saco con una aguja, ¿sí?, un fragmento de tejido. Ese tejido chiquitito en forma de cilindro, el patólogo lo hace rolar en el portaobjeto, ¿sí?, lo tiñe y ahí puedo ver células de ese tejido, ¿sí? Eso es lo que mencionábamos con respecto al tropismo. Fíjense acá, esto ya les había mostrado, metástasis hepáticas múltiples, esto lo van a ver en el práctico, hay un montón de estos preparados, que es re común la metástasis hepática. Las metástasis, en algunos casos, si son pocas, se puede intentar hacer metastasectomía.